Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, en cambia tu vida. Soy Isaac Rendón, psicoterapeuta. El día de hoy tenemos un podcast muy especial, un podcast que seguramente cambiará la forma como ven las cosas. El día de hoy hablaré de el arte del cambio. Les voy a enseñar cómo hacer cambios reales, sostenibles, de forma muy sencilla. Esto lo van a aplicar en todos los aspectos de su vida, en sus relaciones de pareja, en su vida personal, profesional o en donde quieran. La realidad es que nadie sabe hacer cambios. Todos creemos que un cambio ocurre con una imposición, con decirte estás mal, cámbialo. Y realmente el cambio lo hemos malentendido porque el cambio es estructural y es sistemático y además que es circular. ¿A qué me refiero con esto con circular? Imaginemos que la forma tradicional como queremos hacer cambiar a alguien es a través de la razón. Y les voy a decir con toda honestidad, la peor forma de hacer que alguien cambie es usando la razón. ¿Por qué? Porque lo crean o no, yo sé que ustedes tal vez se sientan las personas más razonables del mundo, pero los seres humanos no somos razonables, no somos lógicos, somos más emocionales y más impulsivos. Realmente el cambio no ocurre cuando le dices a alguien está mal, estás mal, cámbialo, haces eso mal, cámbialo. Ocurre muchas veces que cuando hacemos usamos este recurso de victimizarnos, lo que no nos damos cuenta es que ponemos siempre a la otra posición en una posición de victimario. Y esta posición de victimario es algo en lo cual la persona no reconoce lo que hizo mal. Y esto es difícil de entender porque nos han enseñado toda la vida, todo el tiempo, que para hacer un cambio tenemos que discutir. Y para hacer un cambio tenemos que decirle a la otra persona que hizo mal y que debería de cambiarlo. ¿Esto cuántas veces les ha funcionado? Probablemente nunca. Y el cambio es algo más sofisticado, es algo más elaborado y precisamente por eso es más difícil y por eso la mayoría no lo sabe hacer, cómo hacer cambios sustanciales. En mi terapia, en mi consulta privada, siempre mis pacientes me dicen, ¿y qué debería hacer? Esa es la peor pregunta que puedes hacer, porque realmente los terapeutas no tenemos una respuesta sincera porque la respuesta es muy personal. Lo que hacemos nosotros es encuadramos los recursos y buscamos la opción más funcional. En el caso de la terapia estratégica, que es la que manejo, es más directiva, pero siempre busca que tú encuentres la solución al problema, no que te lo resuelvan. Y es con una posición más activa, es decir, que tú tienes que hacer que las cosas pasen, ¿sí? Esto me recuerda mucho una anécdota. Decía un hombre en su lecho de muerte, decía, Dios, ¿por qué nada salió como quería? Cuando era joven, yo quería fuerza, te pedí fuerza para que me ayudaras a cambiar el mundo. Quería hacer revoluciones, movimientos sociales, quería hacer que la gente entendiera y razonara que la forma como actuaba y pensaba estaba mal y que había una forma diferente de hacerlo. Al final perdí mi tiempo y nunca cambié al mundo. Tiempo después, cuando conseguí una familia, lo único que te pedí, Dios, es que me dieras fuerza para cambiar a mi familia. No eran muchas personas, no era tan difícil, no era algo imposible, no era un milagro, pero aún así tampoco me ayudaste. Y ahora que estoy viejo y que estoy muriendo, lo único que te pido es fuerza para cambiarme a mí mismo. Pero me doy cuenta de que si te hubiera pedido eso primero, tal vez ahora todo sería diferente. Piensen un poco sobre esta historia y piensen realmente si nuestra tarea es cambiar al mundo. ¿En serio? ¿Debemos? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Somos tan especiales? Y muchos dirán que sí, que una actitud pasiva ante las injusticias del mundo probablemente es lo peor, pero realmente ocupemos una idea más general. Nosotros siempre tenemos que hacer el cambio interno y con eso propiciamos un cambio externo, no al revés. Y esto es lo que siempre entendemos mal, que si el mundo cambia, nosotros vamos a cambiar. Y las injusticias del mundo van a seguir existiendo, los crímenes, todo aquello que sea algo perturbante, algo que sea un delito, siempre va a existir. Suena feo, pero es algo que no aceptamos con facilidad, porque queremos creer que el mundo es bonito.
Y tanto es así que a mi consulta privada llegan las personas pensando que van a tener una perspectiva positiva, como si si el mundo fuera a volverse más positivo. Y les digo una cosa, después de que vas a terapia, el mundo no se vuelve mejor, sino que tú te vuelves mejor para lidiar con los problemas del mundo y que no te afecte tanto. Esa es la gran diferencia. No es que el mundo esté mal, es que a veces simplemente nuestra perspectiva del mundo es la que es complicada porque nosotros no sabemos qué hacer. Y cuando queremos crear cambios a nivel personal, no sabemos cómo hacerlo y es ahí donde caemos en los intentos de solución. Vamos a poner un ejemplo. Un día llega una persona a mi consulta, una paciente, y dice que acaba de terminar con su novio, que se siente muy triste, muy mal y que necesita sentirse feliz de nuevo, que tiene esperanza y que tiene fe y que necesita volver a creer en el amor. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo crearíamos un cambio? ¿Cómo haríamos que esta paciente olvidara a su exnovio? ¿Y cómo haríamos que su vida fuera más feliz? Si pensamos en una lógica tradicional lineal como A es igual a B, o por ejemplo, A más B es igual a C. O sea, si la paciente se siente sola, que se divierta, que haga cosas, que trabaje en ella. Mucha lógica lineal. A más B es igual a C. O sea, si dejas de pensar en tu novio, te vas a sentir más feliz. Pero recuerden, somos seres humanos, no somos lógicos. Y caemos en algo que yo llamo la contradicción del cambio. Cuando ustedes quieren hacer un cambio, lo primero que pasa es que si lo forzan, obtienen el efecto contrario completamente. Tratas de dejar un mal hábito y el hábito simplemente se vuelve más fuerte y te hace sentir peor. Por ejemplo, recuerdo que yo mucho tiempo tuve problemas para dejar de tomar Coca-Cola. La Coca-Cola me gusta mucho, pero entre más yo intentaba dejar de tomarla, más antojos tenía de Coca-Cola y me resistía y no me compraba cosas, pero al final terminaba cediendo. Y mucha gente lo sabrá. Mucha gente que se ha puesto a dieta sabe que entre más trata de dejar algo, es más difícil de dejarlo. Es más, nos dan ganas de hacerlo más. Es más, prohíbe las drogas, prohíbe cualquier cosa y se va a volver algo que la gente quiere con más deseo. Recuerdo una paciente que tenía que me decía que comía mucha comida chatarra con su novio y que siempre estaban así, que el problema es que ella sentía que estaba engordando. Entonces le dije, pues ¿cuántas bolsas se comen? Y me dijo, compramos 2 bolsas gigantes de papas y nos las acabamos. Y dije, ok. Para hacer un cambio, no tienes que dejar de comer papas. Quiero que sigas comiendo las papas, pero que compres la mitad. En vez de 2 bolsas, compra una. No te limitas a dejar de comer tus papas, pero las sigues comiendo. Y después, en vez de una bolsa grande, compras 2 o 3 bolsas pequeñas. Después una bolsa pequeña y sucesivamente vas reduciendo. ¿Se dan cuenta? No, el cambio no es a través de la imposición, no es a través de deja de hacerlo, sino está bien que lo hagas, qué bueno que te guste, pero puedes hacerlo de una manera diferente. Y ese es realmente el secreto del cambio. El arte del cambio no está en forzarse, el arte del cambio está en obligarse a hacerlo de forma diferente. Tenía no fue mi paciente, fue un ejemplo de un libro que leí que decía que había un pequeño poblado en Italia. El pueblo era pagano, tenía un culto hacia un pozo sagrado que decían que tenía poderes curativos. Entonces el cura, el sacerdote de la localidad, al enterarse que había este pueblito donde eran paganos, no le pareció lo correcto. Entonces mandó a varias personas a destruir su pozo y a decirles que lo que hacían estaba mal, que era incorrecto, que la única religión que existía era la religión de Dios. Entonces destruyen su pozo. ¿Y qué creen que pasó? ¿El poblado se volvió de repente católico? No, el poblado se resistió, como es algo natural en los seres humanos. Entre más traten de convencer a alguien que está mal, más lo va a hacer. Este es nuestro mayor error. El poblado, en lugar de volverse a la religión católica, lo que hizo fue volver a reconstruir el pozo. Y una y otra vez, cada vez que destruían el pozo, lo volvían a reconstruir y lo hacían cada vez más grande. Entonces, el cura, al ver que esto era difícil de eliminar porque no podía hacerlo con la fuerza, al decirle que estaba mal, que debían creer en Dios, se le ocurrió una idea, una poderosa intervención estratégica, y de aquí viene el arte del cambio. En lugar de destruir el pozo, mandó construir una iglesia alrededor del pozo y empezó a contar una historia.
La historia era que gracias al poder de una virgen, una estatua, una virgen, una virgen que tenían en la iglesia, gracias al poder de esa virgen, el pozo era el que tenía estos poderes curativos. La idea la empezó a difundir y de forma más orgánica empezó a introducirse en los seres humanos, en las personas que vivían ahí, y se volvieron católicos. ¿Magia? No, solo cambio con estrategia, porque cuando no hacemos un cambio con estrategia, difícilmente vamos a hacer que alguien cambie. Y esto me pasa mucho con las parejas. En las parejas pasa algo muy curioso, que siempre que llegan, se presentan y les pregunto cuál es el problema, empiezan a echarse la culpa. Dice, es que él hizo esto, es que ella hace esto, es que él no me ayuda, es que ella me pide demasiado, es que siempre, el culpable siempre es el otro. Y para resolver un conflicto de pareja, primero hay que ajustar la comunicación. Y dicen, pero es que hablamos mucho, un día nos pasamos toda la noche hablando y no resolvimos nada. Eso no es comunicación, ¿de acuerdo? Y también tomando de ejemplo la teoría del cambio, el arte del cambio, cuando tú haces mucho de algo, no produces el efecto que deseas. Eso es siempre. Tanto con las parejas como con los padres, cuando tratan de corregir a un niño y usan la fuerza y cada vez le pegan más fuerte, o cada vez lo regañan más fuerte, o cada vez discuten más fuerte, eso no está cambiando nada, realmente solo está haciendo que el mismo problema se vuelva más grande. Cuando hacemos que el cambio se vuelva estructurado, lo que tenemos que hacer es incluir cosas, agregar variables. En este caso, con la terapia de pareja, para las discusiones hacemos algo muy curioso. Si quieren ustedes dejar de discutir con su pareja, no le digan cállate, estás mal. No, lo que hacen es lo siguiente. Una vez que empieza la discusión y ustedes sienten que los ánimos están muy altos y no van a llegar a nada con esa discusión, le dicen, sí, me parece que discutamos, creo que es algo razonable y es necesario para el problema que tenemos, pero hay que hacerlo dentro de una hora. Vamos a comer algo, vamos a salir de la casa, regresamos y en una hora volvemos a discutir. Ese es el truco. No cambiamos la acción, cambiamos el orden de la acción. En lugar de discutir de forma inmediata, no cancelas la discusión, dices discutimos en una hora, la retomamos desde donde nos quedamos y volvemos a intentarlo. Con las parejas es mucho más complicado. Con los niños funciona muy bien. Los niños atienden más fácilmente las órdenes. No son tan orgullosos como nosotros, como adultos. Y un niño cuando hace un berrinche, en lugar de tratar de calmarlo o regañarlo para cancelar el berrinche, déjenlo hacerlo. Obsérvenlo con cuidado. Y pregúntele, ¿no quieres hacer más berrinche? Todavía tenemos tiempo. Se dan cuenta, rompe el esquema completamente de las cosas, porque en los sistemas que mantienen activos los problemas se sostienen por el mismo problema. Vamos a simplificarlo. Es decir, si hay una discusión constante en una pareja sobre el color de la sala y de repente un día llegan y cambian el color de la sala, se acabó el problema porque lo que mantenía el problema era el color de la sala. Tal vez surge uno nuevo, pero el problema no se sostiene. Es lo mismo con cualquier cosa. Si el problema es que tú le quieres decir a una persona que el color azul es el peor color que existe y no debería usarlo porque está mal, nunca vas a lograr que esa persona deje de usar azul. Es más, van a tomar el azul como estandarte y va a defenderlo. No sé si le suena algo conocido a otras cosas que pasan en el mundo, porque es algo normal, es algo orgánico en los seres humanos. Si quieren que dejen de hacer el azul, muéstrenle otras opciones, azul rey, azul marino, azul celeste, turquesa. Hay tantas formas, opciones que pueden hacer que no dejan de ser azul, pero que pueden llegar a gustarles más, en lugar de hacer que se atrincheren y que se replieguen y que se queden con que el azul es el mejor color y que nunca lo van a dejar. Esta es la razón por la que los cambios por imposición, los cambios de Twitter, donde cancelas a una persona, donde la exhibes, donde desprecias, no funciona para nada. O sea, la gente no cambia, la gente solo se esconde y ya no puedes, ya no ves que hace algo malo porque se escondió, pero realmente puede seguir haciéndolo dentro de su privacidad. Ese es el problema, ¿sí? Los castigos nunca funcionan.
los castigos salen mal al final, no cambian estructuralmente. Pueden tener miedo a hacer algo, pero a veces ni siquiera el miedo a ser castigado es suficiente. Miren cuántos delitos se cometen en nuestro país y hay penas muy duras para cualquiera de esos crímenes. Y aún así la gente no deja de cometer crímenes. El cambio ocurre cuando en lugar de hacer un cambio lineal, donde decir, esto está mal, cámbialo, nosotros lo que hacemos es cambiarlo realmente. Metemos una variable, metemos algo diferente, cambiamos el orden en el que ocurren las cosas. En lugar de discutir con personas, lo que hacemos es darle opciones. Siempre que discutan con una persona, pregunten, aclaren lo más que puedan, usen frases como, bueno, corrígeme si me equivoco, o no sé si te entendí bien, o explícamelo mejor. Y al final dices, entonces podemos hacer esto, esto y esto. Ese es el truco del cambio. El arte del cambio consiste en crear opciones y no contradecir. Consiste en abrir el diálogo y no en decir estás mal. Cuando ustedes se vean a sí mismos diciendo, es que tú deberías, están cometiendo un error y eso nunca va a cambiar. Pero cuando ustedes dicen, ¿y has intentado hacer esto? ¿O podrías hacer esto? Le das las opciones sin ánimo de decir a la gente que está mal ni queriendo cambiarlo. El arte del cambio no consiste en que la gente cambie de opinión. Y esto es algo que creo que es un mal hábito de internet. Todos queremos tener la razón, todos queremos siempre decir, yo estoy bien, tú estás mal, le ponemos más evidencia, le adjuntamos un artículo a un comentario que probablemente nadie lea. ¿Se dan cuenta del absurdo al que hemos llegado? Creyendo que podemos cambiar el mundo por Twitter. Por Dios, sean honestos. Nada en el mundo ha cambiado realmente solo por el internet. Y ser estos activistas de internet realmente es una pérdida de tiempo. Nos hacen sentir que hacemos algo. Y otra vez, entendamos el cambio. El cambio es de forma externa, a través de agregar variables y agregar opciones. Si nosotros sentimos que el cambio lo hacemos tuiteando desde nuestro sofá, realmente no estamos haciendo nada, porque no cambiamos nada en el exterior, no agregamos variables, solo decimos que está mal. Y señalar lo que está mal es un buen principio, pero no es la solución. O sea, cuando nosotros señalamos algo que está mal a nuestro parecer, no lo estamos cambiando, solo lo estamos evidenciando, pero eso no ayuda a que cambie. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, dijera, es que las películas de comedia están mal porque hacen esto y esto y esto. ¿Qué hice? Me quejé. ¿Quién lo vio? Mis contactos. Y luego, ¿se dan cuenta? No cambió nada. Y si yo fuera más profundo y en lugar de solo quejarme, hiciera una propuesta cinematográfica que se burlara de estos estereotipos en las películas de comedia, por ejemplo, crearía un cambio porque estoy agregando variables, estoy agregando opciones y estoy evidenciando que eso está mal. ¿Se dan cuenta? Si quieren crear cambios en su vida, en lugar de solo prohibir, eliminar, quitar o evitar, agreguen opciones. Si tienen problemas con sus parejas, familiares, amigos, en lugar de corregirlos y decirles qué está bien o qué deberían hacer, pregúntenle, ¿y por qué lo haces? ¿Y has pensado en hacer esto? Y denle opciones y vean cómo de verdad cambian las cosas. Sé que es un tema muy complicado. Si quisieran seguir escuchando o hablando o que les dé estrategias para problemas específicos, pónganlo en los comentarios, coméntenme por Instagram y si veo, voy a hacer luego encuestas para ver si a la gente le interesa y voy a terminar haciendo más videos sobre el arte del cambio. Este es solo la introducción. El arte del cambio, es una introducción a todo este tema que es muy complejo. Y les voy a enseñar cómo hacer cambios estructurales y permanentes en sus vidas. Por ahora sería todo. Espero que les haya gustado. Les acepto sugerencias, pregúntenme lo que quieran. Yo les responderé con gusto. Por ahora sería todo. Me despido. Que estén muy bien.